Te damos la bienvenida a nuestro canal Documentales Interesantes. La Glasnost, transparencia, dedicado a reformas políticas y sociales. Siento como si alguien me hubiera desconectado el cuerpo. Escribe orgulloso en los comentarios abajo. La revolución de la invisibilidad. Empecemos con lo que hace al B21 realmente especial. Aquí encontrará de todo: historia, tecnología, salud, acontecimientos mundiales. Suscríbete y dale a la campanita. De las vastas llanuras eslavas surgió un pueblo de tradicionales y austeras costumbres. Un pueblo que edificó un imperio cristiano que en el siglo XIX se perfilaba como una potencia geopolítica, económica y cultural que amenazaba la hegemonía de las demás potencias mundiales. Pero de las mismas entrañas de esta Rusia imperial zarista surgió también un joven de aguda perspicacia e inteligencia y de innegable audacia que con sus ideas y sus acciones revolucionarias haría tambalear los cimientos del imperio más grande del momento. Ayudado por poderosos intereses extranjeros enemigos de Rusia y con el insospechado financiamiento de los grandes magnates de la banca internacional, Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin, marcó un antes y un después del siglo XX. Como padre de la revolución bolchevique que derrocó la milenaria institución del zarato ruso y como fundador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del marxismo-leninismo que penetró hondamente en la historia de los demás países del mundo. Acompáñanos a conocer esta fascinante historia llena de intrigas y sobresaltos y con informaciones muy poco conocidas hasta el momento. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a que nos den un gran apoyo dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, activando las notificaciones en la campana, suscribiéndose por supuesto al canal y compartiendo este material con todos sus conocidos en WhatsApp, en redes sociales y en cualquier otro espacio. Así que sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Vladimir Ilich Ulyanov nace el 22 de abril de 1870 en el seno de una familia bien educada y próspera en Simbirsk. Simbirsk era una región del Imperio Ruso ubicada a orillas del río Volga a unos 800 kilómetros de Moscú. Era originario de un núcleo familiar bien culto y unido. El joven Vladimir era el tercero de 6 hermanos. Su padre, llamado Ilya, era un funcionario público con educación universitaria que trabajaba como inspector de escuelas al servicio del gobierno. Los abuelos paternos de Vladimir, luego conocido como Lenin, habían nacido en Rusia, eran una familia bien acomodada que pertenecía a un pueblo de origen mongol, túrquico y caucásico. Por el lado de su madre, su abuelo materno era un judío médico adinerado, nacido en Odessa, que en su adultez se convirtió al cristianismo para asimilarse a la sociedad rusa, y su abuela materna era la hija de un mercader alemán bastante próspero. Multiétnico era el origen de Vladimir como la composición misma del imperio ruso en que nació. Sin embargo, el pueblo mayoritario de este vasto imperio era el grupo étnico ruso, proveniente de antiguas tribus eslavas que se fueron agrupando para el siglo IX después de Cristo en la famosa federación conocida como la Rus de Kiev, ubicada en la actual Ucrania. Luego de guerras y peregrinajes de varios siglos, estos grupos eslavos fundan el Zarato moscovita o el Zarato ruso en 1547, cuya capital era la actual Moscú. Esto bajo el mando de Iván IV, conocido como Iván el Terrible. El monarca de Moscú es el primero que adopta el título de zar, que sería la adaptación eslava del título imperial de César. El ruso era un pueblo tradicional de arraigado cristianismo ortodoxo y de moral conservadora propia de las estepas eslavas. Varios de los líderes del pueblo ruso se consideraban a sí mismos como la llamada Tercera Roma, como sucesores del Imperio Bizantino, que era la Segunda Roma. El zarato ruso empieza así un proceso de fortalecimiento y de expansión como pueblo hasta que el zar Pedro I o Pedro el Grande en 1721 proclama que su estado ahora llevaría el nombre de Imperio Ruso, un imperio que ya estaba consolidado como una de las principales potencias europeas.
Esto se va convirtiendo a su vez en un gigantesco imperio multiétnico con provincias en buena parte de Europa, de Asia e incluso de América con Alaska. Era el estado con más territorio del mundo, que para finales del siglo XIX comprendía a 120 millones de personas, momento para el cual seguía siendo uno de los pocos imperios cristianos de pie en el mundo cuyo estado no se había convertido aún en una república o en una monarquía parlamentaria. Lejos de la idea convencional de una Rusia zarista trazada, para finales del siglo XIX, la tasa de crecimiento industrial de Rusia era el doble de la de Alemania y el triple que la de Estados Unidos, sin contar con que poseía una enormidad de recursos naturales y un desarrollo intelectual y cultural que perfilaban a Rusia dentro de la competencia por convertirse en la primera potencia mundial. Pero sobre esto volveremos más adelante. Volviendo al joven Vladimir que nace en este imperio, el joven disfruta de una infancia cómoda y segura. Mientras su padre asciende en el servicio gubernamental, eventualmente recibe el título de consejero de Estado, que le daba el derecho a ser tratado como su excelencia dentro de la jerarquizada sociedad rusa. Tras obtener este prestigioso título, se esperaba que Vladimir, su hijo y su hermano mayor Alexander siguieran el ejemplo de su padre cuando completaran su formación académica. Sin embargo, la historia sería muy distinta. Gran parte de la infancia del joven Vladimir se centra en la escuela debido a que era un estudiante muy dedicado, apasionado por la lectura y el aprendizaje y calificado como el mejor estudiante de la secundaria, con un gran talento en muchas áreas como el griego y el latín. Pero mientras proyectaba un futuro prometedor, dos acontecimientos sorpresivos cambian el rumbo de su vida. El primero de ellos ocurre en 1886 con el repentino fallecimiento de su padre a causa de un ataque cardíaco cuando solo contaba con 54 años de edad. Pocos meses después, justo cuando Vladimir estaba por ingresar a la universidad, otro gran problema llega a la familia cuando su hermano Alexander, que era un comprometido anarquista, fue arrestado por participar en una conspiración que tenía como objetivo asesinar al zar del Imperio Ruso, Alejandro III. Por esta conspiración que su hermano asumió valientemente en el juicio, él mismo fue ejecutado en 1887. Dos hechos sin los cuales tal vez no hubiese existido el Lenin que hoy conocemos. Un momento trágico que despertó en él su intenso compromiso con la causa revolucionaria. El zar Alejandro III había gobernado el Imperio Ruso desde 1881 y era miembro de la famosa dinastía Romanov, la familia real de cristianos ortodoxos que gobernó el zarato moscovita desde el siglo XVII, liderándolo hasta su máximo esplendor imperial del que ya hemos hablado y en el que nace la familia de Lenin. Desde aquellas 95 tesis de Lutero en adelante, corrían en el mundo y especialmente en Europa los fantasmas de la modernidad. No solo el fantasma del comunismo como lo anunciara Carlos Marx, sino el fantasma de su padre el socialismo y de su abuelo el liberalismo. No cesaban de proliferar las ideas y movimientos revolucionarios que buscaban acabar con el antiguo orden cristiano y monárquico y suplantarlo por uno donde reinara la razón, la técnica y el individuo por encima de los valores metafísicos. Liberales, nacionalistas, socialistas, comunistas, anarquistas como el hermano de Lenin y toda clase de grupos sacudían los cimientos del mundo hacia un nuevo horizonte. El Imperio Ruso había recibido varias de estas influencias de Occidente y se iba modernizando, pero a su propio ritmo. Para fines del siglo XIX, pese a esto, seguía siendo uno de los pocos estados en Europa y en el mundo que seguía manteniendo sus antiguas estructuras tradicionales. A partir de la ejecución de su hermano, la familia de Vladimir queda bajo la mirada de la policía secreta del zar. Y si bien ello no impide que pudiese Vladimir matricularse en la escuela de Derecho en la Universidad de Kazán, aún así el joven Lenin empieza a dedicarse al activismo político en grupos revolucionarios, y su estancia eventualmente se ve truncada luego de ser expulsado de la universidad por participar en una manifestación estudiantil. Luego de la expulsión, durante los años siguientes se dedica a continuar sus actividades
académicas en San Petersburgo como estudiante externo. Sin embargo, en este periodo, el joven Vladimir se vuelca a leer novelas revolucionarias y a filósofos como el judío alemán Carlos Marx, cuyo análisis crítico de la historia y del capitalismo tendría un impacto importante en el pensamiento del joven Vladimir. Cuando contaba con 18 años de edad, se declara abiertamente marxista y 2 años más tarde obtiene el título de abogado. En el año 1891 comienza a ejercer la abogacía, luego de instalarse en la ciudad de Samara, donde atiende a muchos clientes, especialmente a campesinos rusos. Sin embargo, se quejaba de que no conseguía en la ciudad a nadie interesado en sus ideas marxistas y en la discusión política. Así que para 1893, movido por sus pasiones y convicciones, regresa a San Petersburgo, que en ese momento era la capital del Imperio ruso. Allí se termina agrupando con varios jóvenes que compartían sus intereses por Marx y por Georgy Plejanov, que era considerado el fundador del marxismo en Rusia. De esta forma, Vladimir empieza a tener cada vez más contacto con muchos marxistas de la ciudad y a participar en sus reuniones. No obstante, la policía secreta del zar estaba al tanto de todos sus movimientos y pronto Vladimir volvería a caer en dificultades. Por su lado, para 1894, tras la muerte de Alejandro III, su hijo Nicolás Romanov asumía el trono como nuevo emperador de todas las Rusias. Como resultado de su activismo contra el zar, Vladimir Lenin es arrestado junto a otros líderes marxistas en diciembre de 1895. Inmediatamente es sentenciado a 3 años de exilio interno en Siberia, donde además se le une Nadezhda Krupskaya, una colega suya que eventualmente se convertiría en su futura esposa. Durante su estancia aislada, escribe artículos para varias revistas socialistas y junto a su esposa traduce del inglés al ruso la famosa obra La teoría y práctica del sindicalismo, escrita por 2 de los fundadores de la controvertida Sociedad Fabiana de Inglaterra, pioneros a su vez del socialismo británico. Tras ser liberado de Siberia en febrero del año 1900, Vladimir se marcha a Ginebra, Suiza. Allí se reúne con varios miembros del grupo marxista llamado Liberación del Trabajo para fundar el periódico Iskra, cuya traducción significaba La Chispa. Posteriormente se terminan instalando en Múnich, Alemania, donde publican el primer número del diario en las vísperas de Navidad. Este periódico se imprimía en Alemania y se contrabandeaba a territorio ruso. A partir de este punto, Vladimir, al igual que muchos otros revolucionarios, adopta el seudónimo de Lenin, inspirado en el río Lena, que era considerado como uno de los más largos del país. Desde ese momento, Lenin dedica la mayor parte de su tiempo a escribir artículos para Iskra, convirtiéndose en su escritor principal y tal vez el de mayor intelecto. Llega a escribir más que cualquier otro colaborador en el diario. En los primeros 2 años redacta un total de 32 artículos y funge como recaudador de fondos. Respecto a la personalidad de Lenin, se puede decir que durante toda su vida guardó siempre una cautelosa curiosidad por todo lo que le rodeaba, movido por su gran inteligencia y perspicaz memoria. Era un ávido lector y apasionado debatiente, dueño de una gran oratoria que le serviría sin duda más adelante. Entre sus principales pasatiempos estaba la caza, andar en bicicleta, jugar ajedrez y oír música clásica. No obstante, Lenin, cuenta su hermano Dmitri Ulyanov, sufría de aparatosos cambios de humor, pudiendo pasar del extremo éxtasis electrizante de sus discursos a la más pura indiferencia y antipatía una vez vuelto a la realidad. En poco tiempo, el diario Iskra se había convertido oficialmente en el diario del llamado Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, un partido que marcaría para siempre la historia de ese país. En ese entonces, ese partido ya se había convertido en el principal partido socialista de Rusia. Fundado en 1898, este partido buscaba unir a las agrupaciones marxistas rusas en sus distintas vertientes para derrocar a la monarquía y tomar el poder. Además de ser empedernidos marxistas, un aspecto llamativo del Partido Obrero Socialdemócrata es que estaba compuesto por una gran proporción de judíos, tal como señaló Theodor Herzl, uno de los fundadores del sionismo en todo el mundo, en su visita a Rusia en 1903, cuando se reúne con el ministro de Finanzas del zar, llamado Conde Witte. Él mismo nota que más del 50% de los líderes y miembros de los movimientos revolucionarios pertenecían a esta religión hebraica.
Otro aspecto que ha sido tema de debate es la muy asentada idea de que para estos años, a inicios del siglo XX, el Imperio ruso era una nación sumamente atrasada con una población casi esclava en comparación con el resto del mundo. La realidad, sin embargo, es que las condiciones de vida de los campesinos y de la clase trabajadora y clase media rusa no era distinta y en ocasiones era mejor que la del resto de las capitales europeas democráticas, donde en ese entonces los obreros igualmente se hacinaban en las ciudades y en el campo también se pasaba toda clase de sacrificios. Lo que sí es cierto es que durante el reinado de Nicolás II se triplicó el ingreso monetario promedio de los rusos, se alcanzó un nivel de industrialización superior al resto de Europa, la agricultura se expandía y se duplicaba la cantidad de hectáreas cuya propiedad estaba en manos de campesinos o pequeños agricultores. A su vez, en ese periodo se abrieron más de 10.000 escuelas cada año, Rusia tenía el número más alto de mujeres con títulos universitarios y se expandían sustancialmente derechos laborales y de los sindicatos de trabajadores. A su vez existía en ese imperio ruso zarista una vigorosa vida artística y cultural en la metrópoli. Se desarrollaron a su vez numerosos planes de salud pública a gran escala y era Rusia el país con mayor expansión del cristianismo para entonces. La verdad es que a inicios del siglo XX no había mayor amenaza a la superioridad industrial, financiera y geopolítica de Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania que el Imperio ruso. No estaba Rusia exenta de toda clase de problemas, al igual que sus pares europeos, y si bien el Imperio ruso mantenía una relación importante con la banca internacional, se trataba de una relación distante en la que el mercado ruso seguía siendo el mercado más grande no explotado en el mundo ni cooptado completamente por el capital internacional asentado en Gran Bretaña o Estados Unidos. De manera que volvamos al año 1902. En este año Lenin seguía ganando gran notoriedad como líder e intelectual de los marxistas. En ese año empieza a redactar un nuevo folleto del tamaño de un libro que recibiría el nombre de ¿Qué hacer? Preguntas candentes de nuestro movimiento. Esta obra marca el inicio de la doctrina que poco después sería acuñada como leninismo, mientras Lenin todavía seguía en vida, y que sería de enorme influencia hasta nuestros días en el quehacer de la política en todo el planeta. En esta obra Lenin se dedica a hacer planteamientos concretos sobre la organización y la estrategia que debe seguir el Partido Revolucionario para tomar el poder. El leninismo sería la interpretación de las ideas marxistas adaptadas de forma práctica al tiempo histórico de la Rusia zarista y de la Europa de inicios de siglo. En la obra ¿Qué hacer?, Lenin discrepaba de los revolucionarios que reducían la lucha de la clase trabajadora a la obtención gradual de mejoras en sus condiciones materiales, y también criticaba a los grupos de acción directa violenta que esperaban que las masas simplemente se rebelaran por mera incitación espontánea. Lenin planteaba que más allá de las clases trabajadoras, los marxistas debían formar una vanguardia de revolucionarios organizada en un partido centralizado que debía concentrar los distintos movimientos marxistas y que debía ser liderado por revolucionarios casi de dedicación exclusiva. Este partido o vanguardia debía llevar adelante un trabajo largo y paciente para la diseminación de las ideas comunistas en todos los frentes y para la organización dirigida, no espontánea, de los trabajadores. En el caso de una Rusia predominantemente agrícola, según Lenin, sería el proletariado de las ciudades quienes debían empujar al campesinado hacia la revolución. El diario Iskra toma tanta popularidad por la obra ¿Qué hacer? De Lenin que tanto él como sus demás editores deciden trasladar su base de operaciones a Inglaterra por temor a ser arrestados en Alemania. Para julio y agosto de 1903 se celebra un evento de gran importancia en esta historia, que fue el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata, primero en Londres y luego en Bruselas. Este congreso agrupó a 26 organizaciones revolucionarias con el fin de finalmente unificarse todas. Para ese entonces, Lenin, por sus escritos y sus contactos que venía haciendo, ya era una figura prominente en el movimiento. La importancia de este congreso radica en que terminó de consolidar una antigua división entre los dos grupos que serían llamados mencheviques y bolcheviques.
En este congreso, el ala más socialdemócrata promovió una organización de amplia base obrera y sindical y una tesis que promovía primero una revolución burguesa hasta que luego finalmente se diesen las condiciones capitalistas para hacer una revolución proletaria. Lenin discrepaba, por un lado, en que por encima de un movimiento de masas debería forjarse una vanguardia intelectual que dirigiera de forma jerárquica la revolución, pero también se oponía a su vez a la idea del marxismo ortodoxo de que para hacer la revolución primero el país debía alcanzar un alto desarrollo capitalista. Para Lenin, las potencias capitalistas más bien serían el principal factor de explotación de las masas. No eran estas potencias, sino los países semi-industrializados como Rusia, de donde nacería una revolución proletaria que además debía expandirse al resto del mundo. Fueron muchas las otras discrepancias entre ambos grupos, pero en esencia era la dictadura del proletariado de los bolcheviques contra el camino gradual hacia el socialismo de los mencheviques. Los miembros del Congreso votaron entre el programa político de Yuli Martov y el programa político de Lenin, y el resultado fue la derrota del programa de Lenin. Sin embargo, muy poco después, cuando se elige el comité directivo del partido, la correlación de fuerzas cambia a favor de los bolcheviques, y a raíz de esto proviene el nombre que se le acuñó a los mencheviques, que significa los de la minoría, y los bolcheviques significaría los de la mayoría. Esta sería una pugna que se mantendría en los próximos años. Estas disputas también terminan afectando la junta directiva del diario Iskra, donde Lenin ahora era minoría. Además de su destacada inteligencia y formación, Lenin era un líder natural no dispuesto a estar bajo el mando de cualquier otro. Así que tras estos eventos, Lenin abandona el diario Iskra en diciembre de ese mismo año, 1903, y se traslada a Ginebra con su esposa Krupskaya. Por nuevas diferencias y pugnas, eventualmente Lenin también renuncia al comité central del partido, abriendo paso a su posible división. Para diciembre de ese año se embarca en una discreta gira de conferencias que lo traslada directo a París y luego de regreso a Suiza, fundando de manera simultánea una nueva revista llamada Biperiod, que en su traducción significaba Adelante. Sin embargo, más allá de estas disputas internas, en muy poco tiempo, todas las miradas se centrarían dentro del Imperio ruso, pues turbulentos eventos estaban por dar un giro inesperado. Para 1904, a raíz de las disputas imperialistas entre ambos bloques, el Imperio ruso entra en guerra con Japón. Luego de una serie de fuertes derrotas que sufren ante los japoneses, la situación económica de Rusia se complica enormemente para toda la sociedad. Una de las principales razones de las victorias japonesas frente a los rusos fue el fuerte financiamiento que recibió Japón en la guerra por parte de prominentes banqueros de Wall Street, también vinculados a antiguas familias banqueras de Europa, como el caso del multimillonario judío estadounidense Jacob Schiff, que junto a otros miembros de la comunidad judía estadounidense no solo dieron un importante apoyo financiero a Japón, sino que manifestaban públicamente su apoyo a los enemigos de la Rusia zarista y monárquica. Por más paradójico que parezca, este banquero y otros tendrán una importante incidencia en la futura revolución comunista en Rusia, como veremos más adelante. En medio de la grave situación de la guerra, empiezan a surgir protestas de trabajadores y miembros variados de la sociedad rusa. Una de estas manifestaciones se dirige al Palacio de Invierno, pero es aplastada por las tropas zaristas, dejando cientos de muertos y heridos. Todos estos eventos desatan lo que se ha llamado como la Revolución Rusa de 1905. Cientos de protestas, huelgas, disturbios y motines militares con grupos muy diversos, pero todos en contra del régimen del zar. Para noviembre de 1905, Lenin regresa al Imperio ruso por primera vez en 5 años con el objetivo de asumir el mando de los bolcheviques en medio de esta revolución en San Petersburgo. Pero a raíz de estas protestas, el zar se compromete más bien a dar nuevas libertades civiles, hacer las paces con Japón y crear la Duma Imperial, que sería como una cámara baja del Parlamento ruso, electa por sufragio universal. Esto hace que las protestas se reduzcan y la oposición se dividiese, pues muchos de los liberales quedaron satisfechos, mientras que los sectores socialistas y obreros buscaban la caída total del zarismo y siguieron conspirando en su contra.
el zar sigue con la apertura, se legalizan partidos políticos y se promulga en mayo de 1906 la primera constitución de Rusia, que establecía una monarquía constitucional que limitaba los poderes del monarca. Un hecho fundamental de esta revolución de 1905 fue la creación de las primeras asambleas de trabajadores de Rusia, también conocidas como los soviets. Los soviets habían sido creados por orden oficial del zar Nicolás como órgano intermediario entre el gobierno y los trabajadores. El primer soviet de San Petersburgo fue ocupado por bolcheviques, mencheviques y socialrevolucionarios. En ese entonces, representando a los mencheviques, estaba un judío ruso de gran elocuencia e inteligencia llamado León Trotsky. A pesar de la nueva apertura política, las conspiraciones de los revolucionarios persistieron para derrocar a la monarquía, por lo que al año siguiente la primera Duma imperial fue disuelta y las siguientes Dumas se mantuvieron dentro de grupos liberales y conservadores o socialistas moderados. Asimismo, en 1906, la directiva del Soviet de San Petersburgo fue arrestada junto con otros bolcheviques y el zar reconoce que tomó todas estas medidas liberalizadoras bajo coacción, que en realidad no estaba de acuerdo con ellas. Así que en los años siguientes encarcela y prohíbe a varios de estos grupos opositores y ya calmada la revolución de 1905, en gran medida el poder siguió concentrado en el soberano, que era el emperador de todas las Rusias bajo la figura de Nicolás Romanov. En uno de estos cortos exilios de Lenin durante la revolución de 1905, conoce en Finlandia a un joven bolchevique y aguerrido llamado Joseph Stalin. Lenin, por su lado, siempre denunció que el programa de apertura política del zar estaba lleno de falsas promesas. Cuando se disuelve la primera Duma, el intento de levantamiento de los marxistas fue aplastado, por lo que Lenin le ordena a los bolcheviques salir definitivamente al extranjero para reagruparse afuera. Lenin se va a Finlandia y luego a Europa Occidental, donde le esperaba un largo exilio. Lenin se torna algo pesimista tras el fracaso de esta revolución, pero mantiene su persistencia, se instala en Suiza y mantiene seguimiento de los movimientos socialistas en el mundo. A principios de 1911, Lenin logra establecer, con la ayuda de Inesa Armand, una revolucionaria francesa casada con un millonario de la industria rusa, una escuela en las afueras de París, donde da conferencias a los estudiantes sobre marxismo y sobre tácticas revolucionarias, contando a su vez con el apoyo de su esposa Krupskaya. En otoño de ese mismo año realiza un par de giras de conferencias hasta que a principios de 1912 finalmente oficializa su ruptura con los mencheviques en una conferencia del partido celebrada en Praga. A partir de ese momento, los bolcheviques operaron como una organización independiente, con su propio aparato de partido, incluyendo un comité central y un nuevo periódico que recibe en esta oportunidad el nombre de Pravda, que en su traducción significaba La Verdad. Más adelante se convertiría este en el diario oficial de la Unión Soviética. El marxismo ruso quedaba así pues dividido en dos bandos abiertamente enfrentados. Al ser el líder del partido, Lenin elige a Stalin como uno de los miembros que conformarían el comité central. Por su parte, los bolcheviques celebran la primera reunión del comité central en Cracovia, Polonia, en noviembre de 1913. Posteriormente, Stalin es arrestado al regresar al Imperio Ruso en un intento de agitar a la población y termina siendo exiliado a Siberia, para no regresar al oeste del país sino unos años más tarde. Pero en medio de toda esta actividad revolucionaria, un terremoto histórico estaba por hacer erupción. Debido al choque de diferentes fenómenos que van desde lo religioso hasta lo económico, geopolítico y que merecen un video aparte, en agosto de 1914 estalla lo que se llamaría luego como la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. En agosto, Rusia se inserta en este conflicto al declararle la guerra a Alemania, mientras Lenin se encontraba en un pueblo al sur de Polonia de nombre Poronin. Los marxistas no olvidaban que fue un conflicto bélico en 1905, lo que les permitió hacer el primer intento de revolución en el Imperio ruso. Varios años más tarde, Lenin escribe que de no ser por la guerra, su país habría vivido durante años y décadas sin una revolución contra los capitalistas. Así que con la mira de aprovechar estas circunstancias bélicas para hacer la revolución, Lenin se dirige a Suiza en septiembre de 1915.
En medio de una guerra donde se jugaba la mera existencia del imperio ruso, Lenin empezaría a promover una corriente dentro de Rusia de propaganda pacifista para voltear a la población en contra del monarca ruso. Allí Lenin empieza a entablar amistad con el gobierno alemán que estaba en guerra contra su propio país, Rusia, compartiendo ambos el interés de sembrar caos interno en su nación enemiga. Tras las primeras victorias rusas, eventualmente el ejército imperial ruso enfrenta graves derrotas. La situación para el zar Nicolás II era muy difícil entre los agresores extranjeros y los revolucionarios internos, que ahora habían unido fuerzas. El emperador maniobraba durante varios años en múltiples frentes para tratar de sostener la situación. Luego de que Rusia tuviese la tasa de producción industrial más alta del mundo, con la Primera Guerra Mundial su economía se empieza a venir abajo. Hay escasez generalizada y empiezan los disturbios y las huelgas. En medio del caos y la guerra, el Estado monárquico va perdiendo control efectivo de la población. Surgen organizaciones paraestatales para cubrir lo que la monarquía no podía cubrir. La Duma estatal, constituida por liberales y progresistas, le exigía a la monarquía que formara un nuevo gobierno constitucional. A principios de 1917, en medio de un duro invierno más el hambre y el caos de la guerra, en San Petersburgo, que había sido rebautizado como Petrogrado durante la Primera Guerra Mundial, se desatan una serie de huelgas por parte de los trabajadores que se terminan extendiendo por agitadores revolucionarios. En febrero estas protestas empiezan a tomar una consigna política: abajo la guerra y abajo la autocracia. Empiezan enfrentamientos con muertos de ambos bandos y las organizaciones revolucionarias arman a los trabajadores. Por los días de febrero, una compañía militar de la guarnición imperial, coaligada con los conspiradores, se une a los manifestantes. Los partidos que en un principio habían apoyado la guerra, ahora le dan la espalda al zar. Nicolás II resuelve disolver la Duma estatal y forma un comité interino para gobernar. Eventualmente los regimientos de la guarnición imperial de Petrogrado también se rebelan y se suman a los manifestantes. Esto era la estocada final. Presionado por el Estado Mayor del Ejército Imperial, el 2 de marzo, Nicolás II decide abdicar al trono que los Románov ostentaron por casi 3 siglos. Su hermano, el gran duque Miguel, rechaza la corona, consciente de que la determinación de las fuerzas políticas era instaurar una república. De esta forma terminaba la casi milenaria institución del zarismo ruso. Tras la abdicación de Románov, se termina formando un gobierno provisional constituido en buena medida por liberales y socialistas moderados. Este gobierno reclama autoridad sobre todo el imperio, pero la situación era confusa y efusiva. A su vez se realizan elecciones para elegir al Soviet de los Trabajadores de Petrogrado, una organización obrera que había ganado mucha fuerza. Estos soviets, ahora con las nuevas libertades políticas, se extienden por todo el país y serían un centro de poder paralelo al gobierno provisional. Este sería el punto de partida de una pugna entre ambos poderes, con un gobierno provisional inestable y frágil que tendría continuos cambios de gabinetes y con grupos obreros revolucionarios que no estaban satisfechos con una república liberal, que ansiaban más bien reformas más radicales de las que se estaban haciendo. Por otro lado, los aliados del Imperio ruso en la guerra, como Gran Bretaña y Francia, más bien vieron con agrado la instalación del gobierno provisional, puesto que siempre habían visto con malos ojos al zarismo imperial como una amenaza para sus propios intereses geopolíticos. Mientras toda esta revolución ocurría, Lenin estaba atrapado en Suiza en una zona de conflicto que impedía su movimiento. Los bolcheviques en Petrogrado estaban dispersos. Stalin, por su lado, era uno de sus principales líderes como uno de los directores del diario Pravda, pero él junto a otros bolcheviques en Rusia parecían más bien dispuestos a reunificar el partido con los mencheviques e incluso apoyar la estabilidad del gobierno provisional. El nuevo gobierno provisional admitió sus intenciones de continuar la guerra, lo cual generó protestas por un lado, pero por otro también seguía habiendo un fuerte sentimiento patriota en la sociedad rusa, no dispuestos a claudicar frente a la guerra. Lenin se oponía rotundamente a que los bolcheviques aceptaran al nuevo gobierno provisional, mucho menos que lo apoyaran, así que furioso enviaba cartas en contra de esto. Sin embargo, la confluencia de intereses superiores incluso a la mera política convergieron como obra del destino para darle a Lenin la oportunidad dorada de volver al imperio.
Lo que resulta sorpresivo para muchos, aunque está muy bien documentado, es que Vladimir Lenin y la revolución bolchevique recibieron un apoyo financiero sustancial de grandes magnates de la banca internacional, sin el que probablemente no hubiese podido llevarse adelante la revolución, así como recibieron apoyo del gobierno alemán y del gobierno británico. El retorno de Lenin a Rusia, conjunto a varios oficiales bolcheviques exiliados, fue organizado por el gobierno alemán, que estaba en guerra con Rusia. A su vez, antes de partir, a Lenin se le fueron otorgados cuantiosos fondos de dinero de parte del multimillonario banquero judío alemán Max Warburg, jefe de la rama alemana de la dinastía banquera Warburg, y también recibe fondos del banquero sueco judío Olof Ashberg, que a su vez trabajaba para la compañía Guaranty Trust de Estados Unidos, que era parte del conglomerado financiero de la familia monopolista estadounidense de los Morgan. Mientras esto ocurría, a su vez, William Boyce Thompson, que era representante del Chase Bank de la otra familia monopolista estadounidense de los Rockefeller y que era director de la Reserva Federal de Nueva York, entrega a los bolcheviques $1 millón para fines de agitación. Esta alianza de la gran banca internacional y los bolcheviques son datos de un fenómeno que merece otro video. Pero otra muestra fundamental de esto es que mientras Lenin logra irse en el famoso tren sellado hasta Rusia, León Trotsky, que estaba exiliado en Nueva York durante la revolución, también era asistido por prominentes banqueros y agentes de inteligencia extranjeros para lograr hacer que volviese a Rusia. Sir William Wiseman, jefe de la inteligencia británica en Nueva York, junto con la Corporación Internacional Americana, que era un consorcio de la firma JP Morgan y de los Rockefeller, así como el previamente mencionado Yakov Schiff, que había financiado a Japón contra Rusia en 1905, ayudaron sustancialmente a Trotsky no solo a nivel financiero con millones de dólares, sino a nivel diplomático para que pudiese llegar de Nueva York a Rusia sin problemas. Así que el 16 de abril de 1917, Lenin llega a Petrogrado tras 10 años en el exilio. Llega con bastante convicción y con bastante dinero en sus bolsillos, dispuesto a tomar las riendas de la revolución rusa. Para su llegada organizan un gran recibimiento por una multitud de partidarios. Al día siguiente, Lenin publica sus tesis de abril, en las que proclamaba la necesidad de derrocar al gobierno provisional para consolidar la revolución proletaria, detener la guerra, confiscar y repartir las tierras y entregar las fábricas al control obrero. La situación en Rusia era convulsa e inestable. Por un lado, hubo revueltas fallidas de soldados y marineros en las guarniciones alrededor de Petrogrado, que luego se conocerían como las Jornadas de Julio. Con el caos político y la guerra mundial, las ideas radicales de Lenin van ganando más influencia como una solución para restaurar el orden. A su vez, con el liderazgo bolchevique, los soviets empiezan a hacer oposición activa contra el gobierno liberal provisional. Los bolcheviques, aunque eran minoría y en junio seguían siendo vistos como un pequeño grupo de demagogos, iban formándose en pelotones, entrenando a sus miembros en la lucha armada y contratando bandas armadas para conformar una fuerza de choque lista para tomar el poder en el momento indicado. Después de que el gobierno provisional sofocara el levantamiento de los militares de las Jornadas de Julio, se vuelve contra los bolcheviques y el primer ministro Kerensky ordena arrestar a las principales figuras del partido. Así que Lenin debía pasar nuevamente a la clandestinidad, pero seguía aglutinando seguidores a la vez que sellaba una alianza con el influyente León Trotsky, que serviría eventualmente como presidente del Soviet de Petrogrado. A su vez, el gobierno ruso tildaba a Lenin de agente alemán y antipatriota, y así buscaba contrarrestar su popularidad. Pero la anarquía se apoderaba de todos los espectros del gobierno. Había una dualidad de poderes en toda Rusia entre los soviets y el gobierno provisional. Las continuas derrotas de Rusia en la guerra mundial hacen que el ejército ruso se empiece a descomponer, e incluso algunos elementos del ejército se unen a los soviets para exigir que estos tomaran el poder y que terminaran la guerra. En esos meses también hubo levantamientos promonárquicos que buscaban restituir el zarismo o implantar una nueva dictadura militar contra los soviets, pero fueron sofocados entre el ejército y los movimientos obreros que estaban armados y preparados para combatir la contrarrevolución. El temor a una contrarrevolución de la antigua aristocracia radicalizaba los movimientos socialistas, que empezaban a ver con mejores ojos las ideas radicales de los bolcheviques, así como el lema de
todo el poder para los soviets. Los bolcheviques ya eran mayoría en los soviets de Petrogrado y de Moscú. En el campo agrícola, a su vez, hay revueltas campesinas y muchos grupos campesinos empiezan a tomar las tierras de sus terratenientes sin esperar la ansiada reforma agraria que el gobierno había prometido, pero que nunca llegaba. El fracaso de las últimas ofensivas del ejército ruso en la Guerra Mundial, más el deseo de muchos soldados campesinos de sumarse a la nueva repartición de tierras, hace que las trincheras se vayan vaciando poco a poco de soldados rusos. Como mencionamos, Lenin con dinero y con armas tenía tiempo preparando a los bolcheviques para dar un golpe armado al gobierno provisional. Así que con el gobierno provisional cada vez más acorralado y los bolcheviques impacientes, para octubre Lenin sale de la clandestinidad y Trotsky y otros líderes revolucionarios le terminan dando el respaldo para dar el golpe. Deciden que ya era el momento. Se compone así en el Soviet de Petrogrado un comité militar revolucionario dirigido por Trotsky, compuesto por soldados, marineros y obreros. Mientras aseguraban el apoyo o la neutralidad de la guarnición militar de la ciudad, se preparaba la toma de los puntos estratégicos de la capital. Finalmente, la insurrección de inicio la noche del 6 de noviembre. Casi sin resistencia, la Guardia Roja bolchevique toma el control de los puentes, de las estaciones, del Banco Central y de la central postal y telefónica, hasta que lanzan la estocada final, tomando el histórico Palacio de Invierno. Solamente unos batallones de cadetes enfrentaron a los alzados revolucionarios. Aunque se presentó luego como una gran batalla, la verdad es que la gran mayoría de soldados rusos no hicieron oposición a los bolcheviques. Esta revolución que marcó el siglo XX se logró sin derramar casi sangre, al menos en sus inicios. Al día siguiente, la ciudad siguió su ritmo de vida prácticamente de forma normal. Un día después de la toma del Palacio de Invierno se celebra el Congreso Panruso de los Soviets, en el que Trotsky declara la disolución del gobierno provisional. Y a pesar de que mencheviques y socialistas de derecha abandonaron el Congreso, los bolcheviques ratificaron igual la creación del Consejo de Comisarios del Pueblo como la base del nuevo gobierno ruso. De esta manera, San Petersburgo, el centro de poder del gobierno imperial más extenso del planeta, había pasado en cuestión de meses de las manos de un grupo de familias de la nobleza cristiana a las manos de los líderes de un partido marxista minoritario, pero altamente disciplinado e intransigente, compuesto en su mayoría de familias no cristianas. Así empezaba lo que luego sería la histórica Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero para noviembre de 1917, los bolcheviques solo controlaban los principales centros urbanos del país. Si la Primera Guerra Mundial y la caída del zarismo habían trastocado los cimientos de Rusia, el terremoto que estaba por venir lo subvertiría todo. Cuando se consuma el control de Petrogrado por parte de los bolcheviques en noviembre de 1917, Vladimir Lenin era el principal rostro de tal histórico evento. Pero el abogado de 47 años sabía que tenía frente a sí una inmensidad de imperio que todavía tenían la necesidad de conquistar para garantizar el poder y la consolidación de su gobierno. Por su lado, la Guardia Roja, que había sido el brazo armado de los bolcheviques durante la revolución, se va implantando en los principales centros urbanos del país como un auténtico ejército de gobierno. Pero por otro lado, en distintas partes del territorio ruso, sobre todo en zonas rurales, se empiezan a agrupar las llamadas fuerzas blancas, es decir, aquellos partidarios del zarismo que buscaban restituir la monarquía o que al menos se oponían fervientemente a los bolcheviques. Luego de la toma de Petrogrado, los bolcheviques rápidamente se hacen con el control de las principales ciudades de la Rusia europea y algunas cuantas en la Rusia asiática. Sin embargo, por el contrario, las fuerzas blancas, como dijimos, se reúnen principalmente en los centros rurales regados por todo el vasto territorio de la geografía rusa. Una de las primeras medidas del Consejo de Comisarios del Pueblo, nuevo órgano de gobierno instalado por los bolcheviques, fue delegar a León Trotsky el inicio de conversaciones con Alemania para rendir a Rusia en la guerra, tal como podía esperarse del apoyo inicial que dieron los alemanes a los bolcheviques para hacer la revolución contra el zarismo.
A la par que en el horizonte se avisoraba una gran conflictividad política y una guerra interna, el gobierno bolchevique empieza a implementar una serie de medidas para el gobierno interno que eran parte de su programa revolucionario. A nivel político se delegan poderes políticos y gubernamentales a los soviets, que eran las agrupaciones de trabajadores que se habían formado originalmente en la primera apertura política del zar Nicolás en 1905 y que para entonces estaban bajo control de marxistas revolucionarios. Asimismo, se aprueba la abolición de títulos aristocráticos y a nivel económico se nacionalizan todas las tierras y se reparten muchas de estas tierras a grupos campesinos. Se nacionaliza la industria y la banca, se aprueba la abolición de la moneda y se aplican otras medidas de regulación económica como la requisa de la producción y de la venta por parte del Estado, especialmente en alimentos. En estos primeros años de gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo también anula el código legal zarista. Se toman numerosas acciones en contra de la Iglesia directamente, así como de su presencia en la vida rusa. Asimismo, se legaliza el divorcio y se legaliza el aborto para cualquier circunstancia y en cualquier momento, siendo la Rusia bolchevique el primer estado moderno del siglo XX en tomar esta medida. Sobre los resultados en la población rusa de estas medidas económicas, políticas y sociales, volveremos más adelante. Regresando a las primeras semanas tras la Revolución de Octubre, en 1917, también se suscitan intentos de los miembros del gobierno provisional recién derrocado de retomar Petrogrado a la fuerza, pero sus fuerzas terminan siendo aplastadas por las fuerzas armadas bolcheviques, que eran también ahora las fuerzas oficialistas del gobierno. En paralelo, el Consejo de Comisarios del Pueblo convoca elecciones para conformar una asamblea constituyente en Rusia. Esta era una de las principales banderas de los grupos revolucionarios y republicanos en general. Así que del 25 al 27 de noviembre del mismo año 1917 se celebran elecciones en todo el país, pero no vencen los bolcheviques ni los mencheviques, sino que vence la mayoría de miembros del Partido Social Revolucionario, un particular partido de base socialista o socialdemócrata del llamado populismo ruso, agraristas y que se autoproclamaban representantes del campesinado ruso. Detrás de ellos, en segundo lugar, llegaron los bolcheviques de Lenin y en tercer lugar los mencheviques y otros partidos minoritarios. Sin embargo, esta elección, más que conciliar los ánimos de las fuerzas nacidas desde la Revolución de Febrero, más bien aceleró la violencia y las contradicciones entre ellas mismas. Los bolcheviques, liderados por Lenin, veían como una amenaza a su proyecto la mayoría del Partido Social Revolucionario en la Asamblea Constituyente. Así que en este sentido, los bolcheviques, que seguían concentrando el poder armado al menos en Petrogrado, así como las principales instituciones ejecutivas, se organizan y causan agitación entre los obreros y soldados para que no se entregase el poder adquirido en la Revolución de Octubre a la Asamblea recién electa. Las tensiones llegaron hasta tal punto que el 19 de enero de 1918 los bolcheviques toman violentamente la sede de la Asamblea y fuerzan a los diputados a abandonar el edificio, disolviendo de facto la Asamblea Constituyente, apenas 12 horas después de haber sesionado por primera y única vez. Frente a este nuevo escenario de disolución de la Asamblea que los mismos bolcheviques habían convocado, la mayoría de las fuerzas de Rusia deciden volcarse contra el gobierno bolchevique. Dentro de la izquierda, los socialrevolucionarios, los mencheviques, pequeños grupos moderados e incluso anarquistas, que muchos de los cuales habían sido excluidos de los soviets, harán abierta oposición al gobierno, con sabotajes, huelgas, manifestaciones y otras actuaciones de esta índole que estarán a la orden del día en las ciudades bolcheviques como Moscú y Yaroslav durante el año 1918. Sin embargo, el gobierno bolchevique responderá con violenta represión mediante la Cheka, creada en diciembre de 1917, muy poco después de haber tomado el poder. Sería la primera agencia de inteligencia policial, política y militar de los soviéticos. La misma se dedicaría entre 1918 y 1919 a perseguir, encarcelar o neutralizar a miles de rivales en el contexto de guerra que se estaba desatando y del que ya hablaremos
veremos más adelante. Volviendo a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, los alemanes mantienen una ofensiva implacable contra las tropas rusas mientras negocian la rendición con el gobierno bolchevique, hasta que Lenin y Trotsky finalmente firman el 3 de marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litovsk. Este tratado terminaba la guerra para Rusia a cambio de entregar vastas extensiones de tierra a Alemania. Consolidada así esta paz externa, las fuerzas internas de Rusia sabían que la contrarrevolución estaba por estallar y los antibolcheviques tenían toda la disposición a dar la pelea. En este sentido, Lenin ordena a Trotsky la tarea de levantar un ejército para la guerra. Así que sobre la base de la ya existente Guardia Roja, los destacamentos obreros ya formados irán haciendo más numerosos y se conformarán finalmente como el famoso Ejército Rojo, que en sus inicios no estaba cerca de exceder los 100.000 hombres armados. Por su parte, Alemania sufre una importante derrota en el frente occidental de la Guerra Mundial, lo que conduce a su rendición y luego al humillante Tratado de Versalles. Esto deja en buena medida sin efecto el Tratado de Brest-Litovsk entre Rusia y Alemania, pero significa que las potencias aliadas, que hasta hace muy poco estaban aliadas con la Rusia del zar Nicolás, también se vuelquen contra el gobierno bolchevique. Francia y el Reino Unido decretan un embargo a Rusia y llevan tropas a Rusia para que Alemania no pudiese ganar en el frente oriental. Asimismo, en poco tiempo Japón y Estados Unidos también intervienen en el extremo oriente ruso y los turcos penetran en el Cáucaso, siendo esta misma zona testigo de varios movimientos independentistas de las naciones de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que formaban parte del Imperio ruso. Sin embargo, la gota que derrama el vaso fue la reagrupación de los zaristas y las fuerzas contrarias bolcheviques con apoyo de la intervención aliada bajo ya oficialmente el llamado Ejército Blanco. En zonas aledañas al río Don, la mayoría de la extensa región siberiana, el conflicto era existencial y los enfrentamientos directos entre rojos y blancos comenzarán con mayor violencia ese mismo año 1918. Esta situación marca el inicio de la dura guerra civil rusa, que vale acotar, más que tener unas fechas de inicio y de fin claras, las cuales siguen siendo tema de debate para los historiadores, es el periodo en que la violencia y los enfrentamientos entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco llegaron a su punto álgido en toda la extensión territorial rusa, desenvolviéndose la guerra de manera distinta a lo largo y ancho de las regiones rusas. Si bien desde la propia toma del poder por los bolcheviques en noviembre de 1917 ya se habían producido diversas escaramuzas, como la batalla por el control de la ciudad de Rostov entre fuerzas blancas y fuerzas rojas, es a partir de abril y de mayo de 1918 en que acaecen los primeros enfrentamientos de mayor relieve. Más allá de las comparaciones entre cantidad de soldados y armamentos de cada ejército, lo que sí tenía con una superioridad clara el Ejército Rojo era una unidad de mando clara y centralizada, mientras que en el Ejército Blanco los jefes militares no lograban ponerse de acuerdo ni integrar sus fuerzas bajo una sola bandera ni un solo plan estratégico. Piotr Krasnov, al mando del ejército cosaco, no se logra entender con Antón Denikin, líder del ejército de voluntarios, en relación a las acciones en la región del Cáucaso. Por su lado, la legión checoslovaca, que había quedado atrapada en el medio de Rusia, actuaba bajo su propia cuenta, y Grigori Semenov yacía solo en la ciudad de Chitá, en la Rusia oriental. No obstante su penosa situación de desorganización, el Ejército Blanco lucha duramente y logra mantener el control de casi toda la Rusia asiática durante 1918. Por otra parte, Lenin nombra a Trotsky ahora como comisario del pueblo para la guerra, quedando Trotsky encargado de la dirección y comandancia del Ejército Rojo que él mismo levantó, donde hace un arduo trabajo no solo de formación militar y organizativa, sino doctrinaria, política e ideológica. Y a la par de Trotsky estará Joseph Stalin, nombrado como comisario para la defensa, puesto desde el cual ayudará a Trotsky en la ofensiva contra los blancos e irá creando su prestigio personal para su vida futura. Además, el puesto de Stalin, enfocado en seguridad interna, le permitía permanecer en Moscú más tiempo maniobrando políticamente, mientras Trotsky debía recorrer muchos lugares a la vez.
Lo cierto es que para finales de 1918, luego de las primeras rondas de batallas, las fuerzas rojas ya habían logrado garantizar para sí una gran cantidad de recursos, pues tenían el control de las regiones industriales, tenían el control de buen armamento y el mejor sistema de comunicación, que era el tren que estaba a su disposición. A la par, pues gozaban de la coordinación, unidad y disciplina que tanto le hacía falta a las fuerzas blancas. Durante este periodo, Lenin sobrevive a varios intentos de homicidio, siendo el más notable el que sufre en agosto de 1918, cuando una mujer de nombre Fania Kaplan le propina 3 disparos, hiriéndolo en el cuello y en el hombro. Pero de nuevo, una fortuna casi sobrenatural lo protege y los disparos no causan ningún daño grave en su organismo. Regresemos a otro aspecto fundamental de esta historia, que es el destino de la dinastía Románov. Como habíamos mencionado, la vieja familia imperial vivía ahora recluida y confinada en Ekaterimburgo, en una casa pequeña, precaria y con poca comida. Los Románov aguantaron paciente y serenamente hasta que en medio del recrudecimiento de la guerra, en la medianoche del 16 al 17 de julio de 1918, presuntamente por orden del mismo Lenin, toda la familia Románov fue despertada bruscamente, supuestamente para trasladarlos a otra locación. Pero eventualmente son conducidos al sótano, donde un pelotón de la policía secreta bajo el mando de Yakov Yurovsky lee en voz alta una resolución. Cito: Nikolai Alexandrovich, en vista del hecho de que tus parientes continúan atacando a la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarte. Sin tiempo para reaccionar, el zar Nicolás se acerca a su familia y rápidamente el pelotón inicia una descarga desordenada y fulminante. Nicolás y su esposa Alejandra Románov, sus 4 hijas Olga, María, Tatiana, Anastasia y el pequeño Alexei de 13 años, heredero al trono, terminarían siendo fusilados por los oficiales bolcheviques. Sus cuerpos serían mutilados, cortados, bañados en ácido y hasta quemados para posteriormente ser enterrados en varias locaciones que dificultasen su hallazgo, que apenas logró darse en 1979. El forense ruso Nikolai Sokolov, encargado oficialmente de revisar el lugar del fusilamiento en 1919, dijo haber encontrado en el sitio signos cabalísticos y extrañas inscripciones rituales. Luego de la ejecución de los Románov y de los intentos de homicidio hacia Lenin, este lanza una ofensiva con toda ferocidad de represión interna en las ciudades soviéticas más allá de la guerra, haciendo detenciones y ejecuciones masivas de cualquier enemigo de la causa bolchevique que se extenderían por el resto de la guerra, y se abren numerosos campos de prisioneros. Tal fue la violencia desatada en estos meses que se le comparó con el reinado del terror del famoso Robespierre de la Revolución Francesa, siendo llamado en esta ocasión como el terror rojo de Lenin, que dejó un saldo estimado de entre 50.000 y 200.000 muertos. Y de esta forma el terror rojo de Lenin produce como reacción el llamado terror blanco, que fue una respuesta del ejército blanco, persiguiendo a cualquier persona asociada con el nuevo régimen soviético, incluyendo campesinos, trabajadores, intelectuales, y saqueando gran cantidad de pueblos, ciudades, fábricas y edificios, mientras que Lenin supervisaba la reorganización interna de todos los elementos que pudiesen oponerse al partido bolchevique, enfocando esfuerzos en gran parte de la clase media y la clase alta. León Trotsky se encontraba centrado en el frente de batalla liderando a las tropas en esta compleja guerra civil rusa. Para abril de 1919, las tropas aliadas presentes en Rusia deciden abandonar el país y no intervenir más en la guerra civil. Por su parte, los distintos jefes y militares blancos dispersos por toda Rusia no logran conquistar nuevos territorios, sino que más bien les cuesta mantener el que ya poseen. Así que en julio de dicho 1919, las fuerzas rojas avanzan hacia el este y los efímeros avances que hacen los generales blancos en Ucrania y en los países bálticos respectivamente son frustrados por Trotsky tanto en octubre como en noviembre de 1919.
De este momento, finales de 1919 en adelante, durante 2 años, los blancos presenciarán cómo sus últimos reductos eran reducidos a polvo y a ruinas, hasta que los conflictos irán siendo cada vez menos numerosos y cesarán finalmente entre 1922 y 1923. Si bien la guerra se extendería, como lo hemos dicho, hasta 1923, tomando en consideración los últimos focos de resistencia, el conflicto mayor en Rusia llegaría a su fin en noviembre de 1920, cuando las fuerzas del Ejército Rojo derrotaron al movimiento blanco en Crimea, garantizando la evacuación de los sobrevivientes por medio del Mar Negro hacia Turquía. De esta manera, los comunistas bolcheviques se hacen definitivamente con el poder en el recién disuelto imperio zarista, dejando la guerra civil rusa un total de 7 millones de seres humanos aproximadamente muertos de manera directa o indirecta por el conflicto militar. Desde el punto de vista de la política interna del gobierno que se establece tras la Revolución de Octubre de 1917, los bolcheviques aplican varias medidas revolucionarias y socialistas que ya les hemos mencionado, como la colectivización de las tierras, la nacionalización de la industria y la banca, la abolición de la moneda, la requisa forzosa de alimentos y otras medidas de centralización económica. Pronto estas reformas económicas, sumadas a la guerra civil que se estaba desarrollando, se tradujeron en un aumento de la hambruna en Rusia, en el colapso de la producción y la agricultura y en el descontento popular. Ahora bien, más allá de estas medidas antes y durante la guerra civil, la realidad es que las mismas eran secundarias para Vladimir Lenin, quien estaba concentrado fundamentalmente en el logro de la victoria militar para consolidar el poder. Pero frente a la grave decadencia económica y social que se venía desarrollando, ya victoriosos en la guerra, consolidado el poder y desplazada gran parte de la vieja élite económica rusa, Vladimir Lenin decide dar un gran viraje en marzo de 1922 e impulsar un programa de apertura económica llamado la Nueva Política Económica, que tendría vigencia desde entonces hasta varios años luego de la muerte de Lenin. Entre las principales medidas de este viraje, que fue la Nueva Política Económica, estuvo el retorno parcial de Rusia a una economía de mercado y al derecho a la propiedad privada en pequeñas empresas, en el comercio y en la agricultura. No se debe perder de vista que el Imperio Ruso era no solo el estado con más territorio del mundo, sino con un territorio con gran abundancia de petróleo, gas natural, carbón, hierro, cobre, uranio y otra sustancial cantidad de recursos naturales y minerales. Así que un aspecto fundamental de esta nueva etapa de reformas fue no solo el regreso de las relaciones comerciales internacionales, sino sobre todo de importantes inversiones extranjeras hacia la Rusia bolchevique, sobre todo de aquellos grupos de magnates internacionales que, como hemos mencionado, financiaron desde sus inicios a la revolución socialista, grupos banqueros asociados a la familia Rockefeller, la familia banquera Warburg, a la firma JP Morgan y otros círculos financieros. De esta manera, figuras que ya hemos mencionado como Olof Ashberg, que fue un agente judío sueco de la JP Morgan en Rusia desde antes de la revolución, fue nombrado en 1922 por los bolcheviques como director del Ruscombank, el primer banco internacional creado por los soviéticos encargado de las operaciones con el capital extranjero de Rusia en esta nueva etapa. Igualmente se dieron significativas concesiones para la explotación de materias primas en Rusia a empresas vinculadas a estos grupos banqueros, como la Occidental Petroleum Corporation del judío estadounidense Armand Hammer. Y a cambio de todas estas concesiones, los bolcheviques no solo obtendrían recursos, capital y movimiento de la economía, sino la tecnología de estas grandes corporaciones occidentales que pasaron a ser parte del parque industrial del nuevo imperio soviético. A su vez, de la mano de esta inversión extranjera de la nueva política económica de Lenin, a nivel industrial se reduce también el control centralizado del Estado y se otorga mayor autonomía a las empresas y fideicomisos industriales. Se permite a las empresas comprar y vender bienes y servicios de forma más libre y se permite la existencia de pequeñas empresas privadas. Asimismo, fueron llamados muchos de los antiguos gerentes y técnicos líderes de industrias de la época zarista.
Al menos de forma temporal, la nueva política económica le da estabilidad a la economía del país y permite que el bolsillo de los rusos se recupere. No estuvo exento este programa de quienes lo criticaran como un alejamiento del programa socialista, frente a lo que Lenin argumentaba que era una estrategia temporal para darle un respiro al pueblo ruso. Volviendo a Lenin, por medio de su círculo de aliados y asesores, se va apoyando para dar inicio a la organización del territorio y la estructura política de la nueva Rusia posguerra civil. Sobre la base de una visión proletaria internacionalista y sobre los escombros del antiguo imperio y estado zarista, el 29 de diciembre de 1922, las delegaciones plenipotenciarias de Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia, todas en manos del poder soviético, todas en manos del poder bolchevique, se aprueba el Tratado de Creación de la Unión Soviética y al día siguiente se ratifica dicha unión por el primer Congreso de los Soviets de la Unión Soviética. Se pretendía así que su organización estuviese conformada por la Federación de Nacionalidades Independientes, a las que se integrarían otras repúblicas soviéticas a medida que la revolución lograra expandirse por todo el mundo. Por obra de Lenin y detrás de él y muchos más actores políticos, se había creado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, culmen de la revolución iniciada 5 años atrás, una revolución que trastocaría por completo las estructuras económicas, políticas y sociales no solo de Rusia, sino probablemente de gran parte del mundo, conduciendo el planeta a una etapa en la que el liderazgo soviético tendría un prominente papel en el devenir histórico. En abril del mismo año 1922, en que se echa para adelante el programa de la NEP de Lenin, se celebra también el 11º Congreso del Partido Comunista, en el que Lenin purga del partido a varios disidentes internos y además maniobra para incluir al Comité Central, el órgano principal de toma de decisiones del partido, a 7 miembros que desempeñarían roles importantes después de la muerte del líder soviético. Al mismo tiempo, Stalin es nombrado secretario general del Partido Comunista, un cargo vital por cuanto el partido se había convertido en el principal órgano de toma de decisiones de la nación rusa. Sin embargo, las diferencias entre sus principales líderes, no solo Joseph Stalin y Vladimir Lenin, sino León Trotsky, van a adquirir mucha importancia cuando en mayo de 1922 nuestro protagonista Lenin sufriese su primer derrame cerebral. Todos los hechos tumultuosos e intensos que se vivieron desde 1917 en Rusia deterioraron su salud considerablemente, haciendo que empezara a quejarse del cansancio, dando inicio a un precipitado declive de su salud, del cual va intentando recuperarse durante el verano de 1922 en compañía de su esposa, pero su vitalidad se va disminuyendo notablemente. Para octubre de ese mismo año, 1922, Lenin se muestra en desacuerdo con Stalin sobre temas relacionados con el comercio exterior, y cuando finalmente se discute el asunto en el Comité Central del partido, se termina apoyando la política de Stalin por encima de la de Vladimir Lenin, lo que ya reflejaba un prematuro control de Stalin sobre el aparato político gobernante en Rusia. En los próximos meses, Lenin y Stalin tendrían nuevas diferencias sobre el rol imperial de Rusia y el modelo político. Para diciembre de 1922, Lenin sufre su segundo derrame cerebral. Ya dispuesto a una pronta muerte, ese mismo diciembre Lenin escribe un documento que se ha llamado como el Testamento, donde proponía varios cambios a los órganos de gobierno soviético y reflexiona sobre varios asuntos políticos y gubernamentales. Pero además en este escrito expresaría su desconfianza de Stalin. Abro comillas, el camarada Stalin, al haberse convertido en secretario general, tiene una autoridad ilimitada concentrada en sus manos y no estoy seguro de que siempre vaya a ser capaz de utilizar esa autoridad con suficiente cuidado, cierro comillas. Lenin eventualmente se llega a persuadir incluso de que Stalin debe ser destituido de su cargo, empieza a maniobrar con sus aliados e incluso busca a Trotsky para maniobrar en contra de Stalin. Pero la verdad es que Lenin ya no era el mismo. Desde su primer derrame cerebral, sus capacidades iban en franco declive. La tensión entre los líderes en ese entonces llegó hasta el punto en que Stalin insultó a la esposa de Lenin, Nadezhda Krupskaya, por permitirle a su esposo escribir cartas en un estado de salud crítico.
No obstante, Lenin no se enteraría de este incidente hasta marzo de 1923, a lo que le escribe a Stalin, abro comillas, te pido considerar si estás preparado para retirar lo que dijiste y pedir disculpas o si prefieres que se rompan las relaciones entre nosotros. Stalin se apresura a redactar una carta para disculparse a Lenin. Sin embargo, 4 días después de que Lenin le escribiera esto, el 7 de marzo de 1923, sufre un último derrame cerebral. Un derrame que lo alejó permanentemente de la vida política tras no poder recuperar el poder de palabra. 10 meses después de esto, el 21 de enero de 1924, el niño nacido como Vladimir Ilich Ulyanov, pero que de adulto sería conocido como Vladimir Lenin, fundador del primer imperio comunista de la historia, falleció de una hemorragia cerebral a la edad de 53 años en la finca Gorky, ubicada en los límites de la ciudad de Moscú. Poco antes de su muerte, las disputas políticas pasaron a un primer plano. Aunque Trotsky parecía ser el perfil más experimentado y formado intelectualmente, además de haber levantado al Ejército Rojo, Joseph Stalin tenía una actitud particular que causaba confianza y respaldo de diversos actores clave del partido y la sociedad rusa, con los que establece alianzas para sus maniobras políticas. Pocas semanas después de la muerte de Lenin, la facción de Stalin empieza una serie de críticas y ataques en las reuniones del partido dirigidas a León Trotsky, cuya facción también se encontraba en franca disputa contra Stalin. Stalin acusa a Trotsky de desleal a la causa leninista basándose en sus escritos y discursos de sus años previos como miembro de la facción menchevique, lo que acentuaría las pugnas entre ambos grupos hasta que años después Stalin termina por forzar al exilio a Trotsky y termina gobernando la Unión Soviética hasta su muerte. No cabe ninguna duda historiográfica de que Lenin fue uno de los hombres más prominentes del siglo XX, padre intelectual, político y militar de un movimiento que convertiría al imperio zarista en el primer gran estado comunista de la historia. Y aunque este otrora poderoso movimiento hoy no es más sombra de un mundo que ya no cree en un grandilocuente ideal comunista, las ideas y la forma de hacer la política de Vladimir Lenin llegaron a todos los rincones del mundo y se siguen practicando al día de hoy en grupos de todos los colores y todas las tendencias. Muchas gracias de corazón a todos por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado y les recuerdo que nos dan un gran empujón y una gran ayuda interactuando con el canal, dejando sus comentarios, dándole me gusta a los videos, compartiendo el material en redes sociales, en WhatsApp y en cualquier otro espacio y activando la campana para que le lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo material. Así que muchas gracias de nuevo a todos y que Dios los bendiga. Nuestro canal Documentales Interesantes. La Glassnode, transparencia, dedicado a reformas políticas y sociales. Siento como si alguien me hubiera desconectado el cuerpo. Escribe orgulloso en los comentarios abajo. La revolución de la invisibilidad. Empecemos con lo que hace al B21 realmente especial. Aquí encontrará de todo: historia, tecnología, salud, acontecimientos mundiales. Suscríbete y dale a la campanita.